hermano, hermana, pues vamos a disponernos a disfrutar de la palabra de Dios. Deja abierta tu Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a tener una plática interesante. Bueno, a mí me encantó. Se llama El discípulo que enseña, y aquí van a salir algunos cuestionamientos. Quiero que sepas que este discípulo es bien interesante. Este discípulo vivió en un lugar que se llama Colosas, ¿sí? Allí en Colosas se formó una iglesia por el trabajo de este varón del que vamos a hablar el día de hoy. Pero vivir en Colosas no era así que digamos, uy, qué fácil. Colosas era muy parecido a la Ciudad de México. ¿Cómo que la ciudad? Sí, era una urbe. Era una urbe de centro económico, era una urbe como centro social, era una urbe donde convergían cantidad de filosofías, cantidad de formas de pensamiento. ¿Tú en el Distrito Federal has escuchado de la Santa Muerte? Bueno, pues hay cultos para la Santa Muerte. ¿Has escuchado de cultos para Malverde por los narcos? Bueno, hay cultos para él. Hay cultos para San Charbel, hay cultos para mucha gente. Un montón de filosofías. Incluso en estos días de pandemia, yo creo que debiste de haber escuchado que los ángeles te acompañen y que los ángeles te cubran. También hay toda una serie de ideas bastante tergiversadas de qué son los ángeles, quiénes son los ángeles, dónde están los ángeles. Lo que te quiero decir es de que Colosas no era diferente a la CDMX, muy parecida en esa convergencia de filosofías. En ese entorno tan complicado, en ese entorno tan difícil, nos encontramos a un discípulo que enseña. Ya sé que vas a hacer el primer cuestionamiento, y el primer cuestionamiento va a decir: oye, hermano, ¿los discípulos no son los que aprenden? Sí, precisamente, los discípulos son los que aprenden, pero también son los que aprenden y enseñan lo que han aprendido. Es decir, los discípulos siempre van a revelar quién es su maestro. Los discípulos, en sus actitudes, en su forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de conducirse, siempre se va a ver quién ha depositado en ellos un sistema de valores. Y entonces esto nos va a llevar a esta situación. A todos los discípulos nos preguntarán, ¿sí?, ¿quién te enseñó? Todos aquellos que tenemos la oportunidad de aprender algo, siempre nos van a preguntar: ¿y a ti quién te enseñó? ¿Quién te enseñó esto? Y el primer cuestionamiento que tenemos sobre quién te enseñó, ese cuestionamiento viene de parte de Dios. Fíjate, esto se da en el Génesis, y se da en el Génesis cuando Adán y Eva deciden comer del fruto que Dios les dijo que no comieran, y entonces sienten vergüenza y se esconden, ¿sí? Y entonces cuando Dios los está buscando, están escondidos, fíjate, por primera vez conocieron la vergüenza. Los hombres no fuimos diseñados con vergüenza, para sentir vergüenza, porque no había nada de que sintiéramos vergüenza. ¿Cuándo aparece la vergüenza? Cuando aparece el pecado, cuando aprendes algo que Dios no te enseñó. Y entonces ellos aprendieron la vergüenza porque se las enseñó el diablo. Y entonces la pregunta es, ¿sí?, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y esa es una tremenda lección para nosotros. ¿Quién te enseñó aquello que haces que sabes que no está bien hecho? Y sigue vigente. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó qué? Bueno, ¿quién te enseñó, por ejemplo, a fumar? ¿Quién te enseñó a endeudarte? ¿Quién te enseñó la vergüenza? ¿Quién te enseñó a dudar? ¿Quién te enseñó la infidelidad? ¿Quién te enseñó la mentira? ¿Quién te enseñó a andar en la depre? Pero también podemos preguntar: ¿quién te enseñó a cuidarte? ¿Quién te enseñó a confiar en el Padre? ¿Quién te enseñó a ser libre? ¿Quién te enseñó a tener fe? ¿Quién te enseñó a amar? ¿Quién te enseñó la verdad? ¿Quién te enseñó el gozo de la vida? Entonces, cuando nosotros hablamos de discípulos, sí hablamos de los que aprenden, pero también los discípulos son aquellos
aquellos que enseñan. Entonces a todos los discípulos siempre les preguntarán, ¿quién te enseñó? Hubo un momento que también al Señor Jesús hubo personas que estuvieron tremendamente nerviosas por lo que Jesús enseñaba. Y esas personas eran los religiosos, los sacerdotes. Y entonces ahí en Juan, en el capítulo 19, nos dice que el sumo sacerdote que juzgó a Jesús, le hace preguntas a Jesús. Y las preguntas que le hace a Jesús es interrogar a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que les había enseñado. Qué cosa tan interesante. Obviamente tenemos a Jesús, que es el rabí y que es el maestro, enseñando una contracultura. Jesús, el maestro, enseñando una contracultura en el Distrito Federal. Imagínate a Jesús, el maestro, enseñándote a vivir de una manera diferente en medio de esta pandemia. Imagínate a Jesús enseñándote luz, enseñándote vida en estas condiciones de adversidad. Obviamente la respuesta de Jesús se da a notar. Y la respuesta de Jesús es: todos saben lo que yo enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas. Y hermano, tú has estado en el templo, hermano, tú has estado en el templo, en algún grupo pequeño, en alguna célula, en alguna parte has estado donde el Señor Jesús te ha enseñado, donde el Señor Jesús te ha enseñado de una manera privada y de una manera pública. He predicado con frecuencia en las sinagogas, he predicado en el templo, donde se reúne el pueblo, y ahorita el pueblo está reunido. Y ciertamente estamos reunidos en diferentes colonias, estamos reunidos en diferentes hogares, sí es cierto, todo eso sí es cierto, pero estamos unidos en la distancia. Y unidos en la distancia, el maestro sigue enseñando, y unidos en la distancia, nosotros los discípulos tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo. Entonces, aquí el discípulo del que vamos a estar platicando es el discípulo Epafras. Epafras, y también ¿qué nos enseñó este discípulo? Para empezar, Epafras es ¿cómo le llamaríamos? Es un nombre en diminutivo. Hagamos de cuenta, el nombre es María, y a las Marías de cariño les dicen Maris, a los Gonzalos de cariño les dicen Chalos, a los Epafroditos de cariño les dicen Epafras. ¿Qué significa el nombre? El nombre de Epafras o de Epafrodito. Significa apetecible, o sea, que es agradable estar con él. Significa un buen mozo. Imagínate que tú te llamaras Epafras, o tu jovencita, en femenino, obviamente, te dijeran Epafras, te dijeran la buena mujercita, la buena moza, la buena jovencita, además simpática, ¿sí? Alegre, amable, encantadora. Bueno, el nombre es bonito, y lo que significa el nombre y el carácter del nombre es bastante agradable. Bueno, pues este discípulo, que es un discípulo que sabe aprender, pero también sabe enseñar, pues de este discípulo no tenemos demasiada información. De este discípulo es un discípulo de Jesús, y lo muy probable haya sido el fundador y el pastor de la iglesia que se hizo en Colosas. Tuvo oportunidad, la Biblia no nos dice cómo, de conocer a Pablo, y incluso hicieron una amistad tremendamente entrañable, de tal manera que en alguna ocasión que visita Epafras a Pablo, lo visita en la cárcel, queda Pablo tremendamente conmovido por el trabajo de este buen mozo simpático, encantador, ¿sí? Queda impactado por su trabajo en la iglesia de Colosas, y entonces Pablo escribe la carta de los colosenses a la iglesia de Colosas. Entonces lo que sabemos de Epafras es que incluso Epafras tuvo la oportunidad de acompañar a Pablo en sus prisiones. ¿Cómo era Epafras y cómo era la iglesia que fundó? ¿Cómo era Epafras como discípulo y cómo eran los discípulos que él ganó a través de la iglesia para Jesucristo? ¿Qué nos puede enseñar el día de hoy Epafras y qué nos puede enseñar el día de hoy los discípulos de la iglesia de Colosas? Entonces, habla tu Biblia, ya te había dicho que vamos a trabajar ahí en Colosenses. En el capítulo 1 vamos a estar trabajando los primeros 10 versículos, 8 versículos.
¿sí? Y porque nos vamos a encontrar cosas verdaderamente importantes como discípulos. Una pregunta que se impone: ¿tú eres discípulo de Jesús? ¿Jesús te está enseñando? ¿Has aceptado las enseñanzas de Jesús? ¿Has tenido oportunidad de escuchar las enseñanzas de Jesús en el templo? O a lo mejor no en el templo, a lo mejor a través del radio, o a lo mejor no a través del radio, a lo mejor a través del internet, o no sé si del internet, pero has escuchado y has recibido la enseñanza de Jesús y te ha gustado. Bueno, te has convertido en un discípulo. La pregunta sería: ¿de qué discípulos eres? ¿Eres de los discípulos que enseñan o eres de los discípulos que se quedan callados? Vamos a ver cómo eran estos discípulos, tanto Epafras como los discípulos de la iglesia de Colosas. Empieza Pablo planteándoles lo siguiente, un saludo a la iglesia, y entonces Pablo dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y su hermano Timoteo, es decir, ellos dos estaban juntos cuando se escribe la carta, y esta carta es dirigida a personas bien interesantes, y ahí hay un binomio. ¿Cuáles son estas personas a las que va dirigida la carta? Va dirigida a los santos y fieles. Me encanta la manera en la que el maestro puede saludar a su discípulo. ¿Será acaso que el Señor Jesús, ahorita que estamos guardaditos en nuestra casa, será acaso que el Señor Jesús también nos escribiría igual? A los santos que están ubicados en el edificio 3, allá en el Rosario, o escribe el Señor Jesucristo a los santos y fieles que están en la colonia petrolera o en la colonia de San Juan. Entonces están escribiendo a los santos, pero además que son fieles, y no nada más guardan una hermandad, pero y esta hermandad la guardan bajo el estandarte de Jesús. Entonces ya no estamos hablando de gentes comunes, ya no estamos hablando de gentes que viven 24 horas más 24 horas. Estamos hablando de gentes que están en un compromiso de fidelidad, que están en un compromiso de santidad. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo, con el Maestro. Y entonces, aquí ya por eso es válido. ¿No te han preguntado por qué eres una persona que ofrenda su dinero a una iglesia? ¿No te han preguntado eso? Es más, ¿no te lo han criticado? Yo creo que sí te lo han criticado. ¿No te han criticado por qué no dices groserías? ¿No te han criticado de repente por qué te desprendes de cosas para dárselas a otro? Eso es escandaloso. Al Señor Jesús siempre lo criticaron por eso. Jesús siempre fue bien escandaloso en todas sus enseñanzas, y esas enseñanzas se las dio a los santos y fieles hermanos que están en Cristo Jesús y que viven en la iglesia bautista Dios con nosotros. Y esto entonces ya se pone más interesante, porque no estamos hablando de discípulos del pasado, estamos hablando de discípulos del siglo XXI que están sentados ahí enfrente y que tienen a sus familiares a un lado, que no sé si todos ahí en donde tú estás, hermano, no sé si todos sean discípulos de Jesús, pero sería interesante que nosotros, los que hemos recibido las enseñanzas del Maestro Jesús, tuviéramos la oportunidad de enseñar como discípulos, enseñar lo que nuestro Maestro Jesús nos ha enseñado y enseñarlo allí en nuestra casa. Entonces, esta carta está escrita a los santos, a los fieles en Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Y este binomio es interesante, gracia y paz. Gracia, así acostumbraban los griegos a saludar, ¿sí? Que la gracia sea contigo. Pero los hebreos acostumbran a hablar del shalom, acostumbran a hablar de la paz de Dios que sea contigo. Entonces, lo que Pablo está viendo aquí es de que en la iglesia de Colosas, lo mismo había gentes que eran hebreas, ¿sí? De varias generaciones hacia atrás, y gentes que no eran hebreas. Muy probablemente la mayoría hayan sido griegos, ¿sí? O de alguna otra nacionalidad, pero no hebreo. Entonces, estamos viendo que la enseñanza de Jesús lo mismo puede incluir a un griego, puede incluir a un hebreo, puede incluir a un romano, puede incluir a un mexicano. La enseñanza del Maestro Jesús es para todos.
Y esto le constaba a Epafras y le constaba a la iglesia de Colosas. ¿Cómo estaremos nosotros, los de la iglesia bautista de Dios, con nosotros? ¿Seremos también personas que sean capaces de recibir, pues no sé, un vagabundo, recibir un malviviente, un borracho, un drogadicto, y recibirlo como hermano, y recibirlo para enseñarle las virtudes que Dios tiene para su vida? Eso es lo que hacen los discípulos. Los discípulos enseñan. Estos discípulos enseñaron y enseñaron allí en su ciudad natal. Continuamos con este mismo cuestionamiento. ¿Qué nos enseñan estos discípulos el día de hoy? Bueno, estos discípulos nos pueden enseñar que estamos unidos en la distancia. Versículo 3 dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una palabra bien interesante. Siempre que nos acordamos de ustedes, ¿qué hacemos? Oramos. Quiero decirte, hermano, que efectivamente aquí en el liderazgo de la iglesia, que hemos tenido oportunidad de estar trabajando para unir a la iglesia, ¿sabes qué? Siempre oramos por ustedes. Y a lo mejor no hemos podido comunicarnos con todos, pero sí nos hemos comunicado ya con algunos. Y tratamos de estar unidos en la distancia. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Cuando uno ora, hermano, permíteme poner este ejemplo. Aquí está Dios. Supongamos, aquí arriba está Dios. Yo estoy aquí, pero tú estás ahorita en otro lugar, a distancia. ¿Qué pasa cuando los dos estamos orando? Cuando los dos estamos orando a Dios, lo que estamos haciendo es acercarnos a Dios y unirnos en un solo lugar, unirnos con el Señor, sin importar distancias. Pablo no estaba cerca de ellos, Pablo estaba prisionero, pero en la oración, en la intercesión, en el interés por las necesidades de los demás, estaban unidos en el Señor, dando gracias. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios, dándole gracias al Padre nuestro, porque el Padre es Padre de ti, donde quiera que te encuentres. No sé si estés en Iztapalapa, no sé si estés en el Rosario, en las 14, no sé dónde estés, pero lo que yo sí sé, que los que estamos aquí, y tú donde quiera que estés, estamos unidos en el mismo Padre, en el mismo Señor, en la misma gratitud, en la misma petición, en la misma intercesión. Estamos juntos en la distancia. Y ¿sabes qué? Esta condición no va a cambiar. Y al contrario, vamos a echar lazos más profundos, aún cuando no tengamos oportunidad de estar juntos. ¿Qué otra cosa se enseñaron estos discípulos? Versículo 4. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo. Y dejo subrayada la frase, ¿sí?, de que nos hemos enterado que tú allí en tu casa, ¿sí?, sigues teniendo fe en Cristo. Estamos viviendo una pandemia donde todos los medios escritos, todos los medios electrónicos, todos los medios visuales, audiovisuales, bla, 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 vecinos y etcétera, etcétera, todo el mundo habla de lo malísimo que es la pandemia. Y si la pandemia fuera un aliado de Dios, un aliado de Dios que decide que te quedes en tu casa con tu familia. Y algunos dicen: ay, ¿cómo quedarme con mi esposa? ¿Cómo quedarme con mi esposo? ¿Cómo quedarme de 24 horas con los hijos? No, sí. A eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Para qué? Para que todos podamos crecer en la misma fe. Para que todos podamos entonces, si estamos separados, ahora empecemos a unirnos. Esposo y esposa se puedan unir. Hijos con hermanos y hermanos se puedan unir. Nosotros los padres nos podamos unir a nuestros hijos. ¿No te has puesto a pensar que en condiciones normales no nos uniríamos como familia? ¿No te has puesto a pensar que en condiciones normales los que son contrabandistas seguirían trabajando el contrabando, pero las fronteras están cerradas? Ahorita ya no hay contrabando, ahorita ya no hay gente en la calle, ya no puede circular la droga. ¿No te has dado cuenta que a lo mejor todo esto
aparentemente esta pandemia, lejos de ser algo malísimo, es un instrumento de Dios para ejercer fe en Cristo Jesús, pero no nada más fe, ejercer algo más, el amor que podemos o que a lo mejor hemos olvidado expresar en la pareja, el amor que a lo mejor hemos olvidado nosotros los papás, hemos olvidado de expresárselo a nuestros hijos, y lo hemos olvidado porque como papás tenemos muchas ocupaciones, tenemos jornadas de trabajo de más de 12 horas de trabajo, y eso no nos ha permitido decirte te amo. ¿Qué sucedería si a partir del día de hoy, por ejemplo, antes de comer, que vamos a comer en un momento más, en el momento de darle gracias a Dios por los alimentos, además le regalamos, ¿sabes qué, esposa? Te amo. Y le quiero dar gracias a Dios por tu presencia, porque el trabajo se te multiplicó. Y quiero darte las gracias porque tu buena gana y tu servicio ha estado a favor de la integración de la familia. ¿Qué sucedería si los hijos le dijéramos a los papás: oye papá, gracias porque eres bueno? Sí, ciertamente, de repente eres bien respingón, de repente hablas un poquito fuerte o un poquito feo, pero te quiero dar las gracias por ocuparte de la vida de la familia. ¿Qué sucedería si en este momento de oración y en este momento de acción de gracias fuéramos capaces de abrir el corazón y que mi esposa me viera como realmente soy y que mis hijos me vieran no como la persona insensible, sino como la persona que tiene sentimientos, como la persona que ama a los demás? Entonces, ¿qué nos enseñan estos discípulos? Estos discípulos nos enseñan el sello de Jesús en el discípulo. Y el amor es el sello que pone el Maestro en sus discípulos. Y sabes que sería bien importante que en estos momentos de dificultad ese sello se pudiera notar y decirle: ¿sabes qué? Mi vida está sellada con el amor de Dios, pero no para mí, sino para mí y para darlo hacia los demás. Entonces, el discípulo Epafras, como los discípulos de Colosas, eran personas que tenían ese sello de parte de Jesús en sus vidas como discípulos, y eso mismo que recibieron de Jesús, eso mismo también estaban compartiendo con los demás. ¿Qué otra cosa nos pudieran enseñar el día de hoy estos discípulos? Bueno, las buenas noticias que enriquecen la vida. Y sabes, si por algo Jesús se ocupó y algo Jesús hizo mientras estuvo en la tierra, fue como maestro dar buenas noticias. Y entre las buenas noticias que empezó a traer fue, primero, los niños tienen valor, dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y entonces empezó a enseñar una cultura que todo el mundo decía: ¿qué le pasa a este loco? ¿Cómo que los niños son importantes? Pues claro que los niños son importantes. Y Jesús empieza a enseñar el amor a los niños. Pero de repente Jesús, de una manera escandalosa, empieza a darle amor también a aquellas gentes que no son, digamos, del todo morales. Y por ejemplo, hubo publicanos que eran personas traidoras, traidoras hacia los hebreos, porque estaban trabajando para el Imperio Romano. Y no todos tenían buena conducta, al contrario, eran ladrones disfrazados de cobradores de impuestos. ¿Qué hace Jesús con esos ladrones cobradores de impuestos? Los ama. Y no nada más los ama, sino logra una transformación de su vida. Y esto me parece interesantísimo. Las buenas noticias que enseña Jesús
Las buenas noticias que Jesús puede llevar a tu casa, las buenas noticias que Jesús puede llevar a tu vida, son buenas noticias que siempre te van a enriquecer la vida. De tal manera que en el versículo 5 dice: a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra, ¿sí? Por la palabra de verdad que es el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio cuando llega a tu vida? El Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias de que Jesús vino a amarte a ti y amarme a mí para rescatar tu vida de tu mala manera de vivir y rescatar mi vida de mi muy mala manera de vivir, porque viví varios años bastante mal. Entonces, ¿qué hace con esta buena noticia? Primero te da esperanza, y después de la esperanza, esta palabra de verdad es transformadora. Esta palabra podemos entenderla en el griego. En el griego, lo que sale de la boca, fonéticamente se le conoce como logos, se le conoce como palabra. Pero cuando hay una palabra que transforma, es una palabra que sale y provoca un efecto en la vida de la persona que le está escuchando. Cuando el Señor Jesús llega a nuestra vida, emite una palabra que es capaz de transformarnos. A nosotros los malvados, nos transforma en exmalvados, y nos transforma en hijos, y nos transforma en herederos. ¿Sí? Yo no sé qué circunstancia estés viviendo, con los miedos de enfermedad, a lo mejor con el fastidio de ya estar viviendo en un pequeño departamento, varias personas juntas, y no tengan patio siquiera, o no tengan azotea. No sé cómo estés viviendo, pero en este momento necesitas buenas noticias. Buenas noticias que no van a salir en el radio, que no van a salir en la televisión. Bueno, en la tele a lo mejor ahorita sí, porque lo estás viendo. Sí pueden salir buenas noticias, porque esas buenas noticias de que Dios puede transformar tu vida, de que Jesús puede enriquecer tu vida, eso es una realidad. Y esto era algo que nos pueden enseñar los hermanos de Colosas en el siglo XXI. Siguiente versículo le dice que ha llegado hasta ustedes este evangelio, está dando fruto. Quiero decirte que siempre que uno recibe la palabra de Dios, siempre que uno tiene la oportunidad de recibir de parte de Dios su palabra, además de que es transformadora, trae fruto. Por eso entonces es algo que enriquece. ¿Por qué? Porque tu vida se va a ver enriquecida por el fruto que vas a empezar a tener. Por ahí luego en otros versículos nos dice el que robaba, que ya no robe, el que hacía esto malo, ahora ya no lo haga. Que te hayan enseñado malos hábitos, que te hayan enseñado malas costumbres y además las hayamos aprendido, tiene remedio. ¿Y sabes por qué tiene remedio? Porque cuando llega la palabra de Dios a tu vida, todos esos malos hábitos que ya los tomamos como normales, ¿sí? Ser padres injuriadores, ser mamás pellizconas, ser hijos habladores, ser hijos berrinchudos, ser hijos que gritan a sus padres. Cuando llega esta palabra que viene de Jesús y transforma la vida, estas buenas noticias, entonces la vida empieza a dar un fruto nuevo, un fruto diferente, una nueva forma de vida completamente diferente. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace la enseñanza del maestro. ¿Eso cómo sucede? Cuando un discípulo aprende de su maestro, pero lo más grande de todo esto es que los discípulos que aprendieron eso de Jesús se le platiquen a otros nuevos discípulos. Por eso, la palabra que hoy estás escuchando, lo que hoy estás entendiendo, yo te recomendaría, ¿sabes qué? Empieza a enriquecerte tú y empieza a enriquecer la vida de la persona que tienes junto. No sé si es tu esposo, no sé si es tu esposa, tus hijos, nueras, no sé quién sea, pero de seguro tienen la necesidad en su vida de buenas noticias y de una palabra que pueda transformar la vida y traiga un fruto importante en su vida. Entonces dice, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Cuando se refiere que crece en todo el mundo, hermano, quiero decirte que es una riqueza que no se va a quedar encima de tus zapatos. No es una riqueza que se va a quedar nada más para la persona.
Lo grandioso que tiene un discípulo cuando es transformado por Jesús es de que esa riqueza no nada más es para la vida de la persona, sino para la vida, literalmente, de todo el mundo, de toda la persona que le rodee y toda la persona que esté cerca de él. Como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. A mí me encantaría, hermana querida, si lo estás comprendiendo enteramente, tómate el reto de empezarlo a vivir y empezarlo a expresar a los demás. Si todavía tienes cierta duda, o si todavía falta un poquito para que aterrice bien esta idea y bien este conocimiento, al final te vamos a dar nuestros números telefónicos. ¿Sabes qué? Llámanos. ¿A qué tiempo nos sobra? Sí. A mí me sacaron de mi oficina y me mandaron a mi casa. ¿Sabes qué? Llámanos y podemos platicar acerca de estas buenas noticias que traían estos discípulos para la vida del siglo XXI aquí en la Ciudad de México. ¿Qué otra cosa podemos encontrarnos que nos pueden enseñar estos discípulos de Epafras como los discípulos de la iglesia de Colosas? Bueno, el discípulo siempre reconoce la obra de Dios. Y aquí sería bien importante trabajar un poquito la idea, ¿sí? Y trabajar la idea en el sentido, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Tu vida la conduces por el tener, tu vida la conduces por la chiquera, tu vida la conduces por el logro, porque lo ganaste con estas, porque lo ganaste porque eres muy inteligente. ¿Sabes qué? Estamos llegando a un tiempo donde aún los inteligentes se quedan sin trabajo. Estamos llegando a un tiempo que los buenos trabajadores los mandan a su casa. Estamos llegando ahorita y viviendo un tiempo que no precisamente las aptitudes personales nos van a permitir salir de esta pandemia. Necesitamos algo más. Y eso es lo que quiero decirte. Los discípulos reconocen la obra que Dios puede hacer en tu vida. Si reconoces cuáles son tus fallas, si reconoces cuáles son tus experimentos, ahora quiero decirte, ¿sí? Así aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador, ¿ok? Entonces Pablo y Timoteo se están expresando de Epafras, ¿sí? Como el querido colaborador y el fiel servidor. ¿De quién? De Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué son fieles seguidores de Cristo? ¿Para qué? ¿Sí? Para el bien de los demás. Has llegado al punto que de repente las relaciones personales en casa, las relaciones interpersonales no están funcionando del todo. De repente hay demasiados gritos, o de repente hay insultos, o de repente groserías, o de repente malos tratos. ¿No será acaso que hay cosas que no hemos aprendido? ¿No será bueno pensar que los buenos discípulos tienen buenas cosas que enseñar? Y este discípulo tenía algo muy bueno, ¿sí? Era un querido colaborador, era colaborador del apóstol, pero lo vamos a poner más complicado. No era un hombre agradable y simpático nada más, era un colaborador del Señor Jesús. ¿No te has puesto a pensar a lo mejor que por eso las cosas no salen bien en el lugar? Porque no somos colaboradores de Dios, porque no nos gusta que la vida que Dios quiere entregar en nuestro hogar, hay veces que no nos gusta recibirla y hay veces que somos renuentes a todo lo que suena a Dios. Pero pues, ahora son más límites los que tenemos, y ahora que tenemos más límites y que tenemos más tiempo aparentemente libre, sería interesante pensar qué vamos a hacer con ese tiempo. Una, podemos ser colaboradores y podemos ser fieles servidores, ¿sí? No de la persona que te contrata, que ya te bajo el sueldo, no de la persona que a lo mejor te contrató y ya te corrió. No vamos a ser colaboradores de la supuestamente persona que te contrata por tus aptitudes y por tu academia y que ahora te corrió por falta de fondos. No. ¿Qué tal si nos convirtiéramos en servidores? Pero de alguien que valga la pena, de alguien que de veras esté más arriba de nosotros, de alguien que realmente pueda traer algo importante a nuestra vida, como Cristo, ¿sí?
Porque Cristo siempre trae cosas buenas ¿para quién? Para ti. Trae cosas buenas para tu esposa, trae cosas buenas para tus hijos, trae cosas buenas. Ahora en esta incertidumbre va a traer cosas muy buenas. De veras, aún en la incertidumbre que ahorita todos viven, el ser fiel servidor y el ser fiel colaborador de Cristo va a traer cosas buenas para todos los que viven alrededor tuyo. Versículo 8. Fue él, se refiere a Epafras, fue él quien nos contó. ¿Y qué fue a contar? ¿Qué fue a contar Epafras a Pablo que estaba en Roma? ¿Qué les fue a contar? Bueno, ¿qué fue a contar? Les fue a contar que él reconoce la obra que Dios hace en la vida de las personas. Y entonces fue y les contó de la iglesia de Colosas. ¿Qué característica tenían los discípulos de Colosas? Eran gentes que vivían en amor, vivían en comprensión. Eran gentes que sabían ser sabios, cuando hablar, cuando quedarse callado, cuando escuchar, cuando apapachar, cuando exhortar, cuando alabar, cuando reprender incluso. ¿Por qué? Porque eso no es el amor. Eso no lo puede ser el amor. Eso no lo va a hacer el que pertenezcas al grupo de los optimistas. Eso no lo va a hacer algún conjuro mágico que del mercado te lo compres, ¿no? Esas son cosas que nada más les puede lograr el amor, el cambio de tu esposo, el cambio de tu esposa, el abandonar conductas que nos están destruyendo, que no nos están sirviendo para bien. ¿Cómo se puede abandonar todo eso y cómo puede uno lograr la bendición de Dios? Pues bueno, viviendo en amor, ¿sí? Que tienen gracias, ¿sí? Esto es gracias al Espíritu Santo, ¿sí? Esto no es gracias a que hayas ido a una universidad, no es gracias a que tengas un nivel académico y a lo mejor un título, no. Esto nada más es gracias al acompañamiento que hace el Espíritu Santo de cada uno de nosotros, los discípulos en nuestra vida, porque esto es algo importantísimo, ¿sí? Todos los discípulos de Jesús tienen como acompañamiento o como acompañante de la vida y de sus circunstancias, tienen al Espíritu Santo. Entonces esto aquí tendremos que evaluar y pensar cómo va a continuar nuestra vida, porque todavía vas a continuar encerrado, porque todavía tenemos que continuar viviendo las caras 24 horas en las mismas 4 paredes. O lo puedes vivir mal, o lo puedes vivir como discípulo. Y el discípulo Epafras me parece que es un buen ejemplo, y los discípulos de Colosas me parecen un buen ejemplo para empezar a meter cambios en nuestra vida, cambios en nuestro hogar, y que esta pandemia, en vez de que sea una desgracia y sea una maldición, puede ser una tremenda bendición, y sea la pandemia que traiga cambios en los hábitos de vida, y que sea la pandemia que traiga cambios en los hábitos del matrimonio, que sea la pandemia que traiga cambios en la forma de vivir allí en tu hogar, allí en mi casa, allí donde ahorita estamos de alguna manera guardados. Pues bueno, el Espíritu Santo sigue guardando nuestras vidas. Vamos. Dios bendito, le queremos dar las gracias, porque usted quiere traer a nuestro hogar buenas noticias que por medio de su palabra y que por medio de su buena voluntad agradable y perfecta traer cambios a nuestra vida. Le queremos dar las gracias, Señor, porque estamos juntos, pero a lo mejor le tenemos que confesar que no estamos muy a gusto, pero queremos que su Espíritu Santo nos acompañe para que todas estas diferencias que tenemos como matrimonio, diferencias que tenemos como familia, diferencias que tenemos como hermanos, como padres y como hijos, esas diferencias sean echadas fuera, y lo único que pueda prevalecer en nuestro hogar sea el amor suyo que usted nos enseña a vivir en amor, a vivir y a convivir y enseñar y extender a los demás el amor suyo, Señor bendito, y le damos gracias
porque usted puede transformar no nada más mi vida, sino usted puede transformar nuestro hogar completo. Sabemos que no estamos viviendo de lo mejor y por eso le pedimos en el nombre de Jesús que usted, Espíritu Santo, venga y nos acompañe. Sabemos y le queremos decir que a lo mejor no somos los mejores creyentes, pero sí queremos decirle de nuestras necesidades. Hermano, hermana, platícale a Dios. Platícale a Dios de tu necesidad. Platícale a Dios de las necesidades que tienen en la relación, en las relaciones humanas dentro de su hogar. Platícale. Si no son de lo mejor, pide su asistencia. Pide que te acompañe. Pide que su amor y que su palabra caigan sobre cada uno de ustedes y que transformen esas pobrezas y esas debilidades, sean transformadas en una riqueza. Señor bendito, usted está escuchando confesiones, usted está escuchando, Señor, plática de necesidades. Queremos suplicar al Espíritu Santo que usted los cubra, que usted esté alrededor de ellos y que usted, Espíritu Santo, les dé nuevas noticias y buenas noticias, porque las deseamos, porque las necesitamos. Y esto se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándole las gracias, Señor. Amén, Padre. Bueno, mis hermanos, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el ser un discípulo que enseña? Y pues ojalá a lo largo de la semana estemos trabajando la idea. No sé si tengas motivos de oración. Algunos nos han hecho favor vía telefónica o vía WhatsApp, han mandado aquí a la iglesia, han mandado sus motivos de oración. Quisiera, hermano, que lo sigas haciendo. Sí hay un grupo que está orando por las necesidades e intercediendo por las necesidades. Acuérdate que cuando estamos separados y empezamos a orar a Dios, logramos la unidad, y logramos la unidad en la distancia. Y sabes que, hermano, que estamos en esa disposición de seguir unidos en la distancia, intercediendo por cada uno de ustedes. Vamos a tener un momento de oración, mis hermanos, específicamente por el sector médico, específicamente por aquellos hermanos que por alguna razón les bajaron el sueldo o lo perdieron completamente porque perdieron el trabajo. Vamos a orar porque no son las mejores condiciones laborales, pero quiero recordarte que aunque en Egipto haya plagas, en la tierra de Dios, en la tierra de Gosén, hay luz. En la tierra de Gosén hay libertad, y en la tierra donde Dios está, hay libertad y hay vida, hermano, de veras, hay vida. Cuando los egipcios tuvieron la plaga de tinieblas, ¿sabes dónde había luz? Precisamente en el pueblo israelita, allí había luz, y los demás estaban en tinieblas. Que esto nos sirva, hermanos, para darnos cuenta que la situación que estamos viviendo no está fuera de control. El control lo sigue teniendo Dios. No está fuera de la voluntad de Dios. Dios va a seguir haciendo en tu vida lo que Él quiere. Vamos a orar por este momento. Dios bendito, queremos poner en sus manos, Señor, en este momento. Queremos poner en sus manos el sector médico. En nuestra congregación tenemos varios médicos, tenemos enfermeras, Señor bendito, y que de alguna manera están en el frente de batalla. Queremos decirle, Espíritu Santo, que los acompañe. Queremos decirle, Espíritu Santo, envuélvanos, y que sea su sombra, la sombra del Altísimo, que esté sobre cada uno de nuestros hermanos. Y le damos las gracias porque en guerra el lugar más seguro es el frente. Y el lugar más seguro es el frente, porque usted es el que lleva la batalla. Pues, Señor, en esta batalla que están enfrentando nuestros hermanos médicos o del sector salud, Señor bendito, gracias porque los tiene al frente. Pero también gracias porque ellos están viviendo bajo el abrigo del Altísimo. Pero también gracias, Señor, porque la sombra del Omnipotente está sobre ellos. Muchas gracias por su vida, y que sus esfuerzos de sus manos, el esfuerzo de ejercer su profesión, Señor bendito, traiga frutos y frutos abundantes. Frutos abundantes de salud, de gozo, de vida. Queremos también depositar en sus manos, Señor, nuestros campos de trabajo.
Algunos dieran la impresión que perdieron el campo de trabajo. A otros dieran la impresión que el campo de trabajo tiene poca cosecha. Pero le damos las gracias, Señor, porque las cosechas no dependen de los humanos. Las cosechas dependen de la lluvia temprana, de la lluvia tardía. Y ahorita, Señor, queremos suplicar en el nombre de Jesús que abra las ventanas de los cielos y que caiga bendición. Y que caiga bendición en cada uno de nuestros hogares, y que caiga bendición para que sobreabunde, para que pueda salir esa bendición de las paredes de nuestra casa y pueda caer sobre el vecino, pueda caer sobre el otro vecino, que caiga adelante, que caiga atrás, porque cuando usted abre las ventanas de los cielos, su bendición cae y sobreabunda. Pues Señor bendito, le damos las gracias, porque en estas circunstancias lo único que estamos sabiendo es de que usted va a bajar personalmente, va a sentar su poder en la debilidad de cada uno de nosotros. Pues Señor, hoy queremos entonces platicarle sobre nuestras debilidades. Platícale sobre tus debilidades, hermano. Porque tenemos la convicción de que cuando nosotros somos más débiles, es cuando el poder de Dios baja. Y cuando el poder de Dios baja, sí, van a pasar cosas sobrenaturales, como pasaron en la tierra de José, allá en Egipto, con el pueblo hebreo. Nuestros ojos van a poder ver y nuestras manos van a poder tocar las maravillas que usted va a hacer por nosotros. Por eso le damos las gracias, Señor. Y nos da gusto podernos retirar de este lugar, sabiendo que no nos vamos solos. Podemos retirarnos de esta transmisión sabiendo que no nos quedamos solos. Podemos retirarnos y hacer otra cosa sabiendo que usted, el poder de Dios, se sentará en la debilidad de los hombres y nosotros, sus discípulos, nos levantaremos y edificaremos en grande. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.